En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. En el día de hoy, nuestro programa número 33, donde estamos comentando, leyendo y descubriendo a Cristo en el libro de Éxodo, segundo tomo escrito por Moisés, parte del Pentateuco, por allá por el 1500 a.C. Bienvenidos todos nuestros amigos y oyentes que nos siguen en Chile y en algunos países de Latinoamérica. Bienvenidos al programa de hoy. Estamos comentando el capítulo 28 del libro de Éxodo y el capítulo 29, ambos capítulos dedicados al sacerdocio. El capítulo 28 a las vestiduras de los sacerdotes y el capítulo 29 dedicado a la manera en que deben ser consagrados al Señor los sacerdotes. En el programa anterior dijimos que todos los sacerdotes son levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes, porque de entre los levitas solo Aarón y su familia, su descendencia varones, son sacerdotes. Aarón es el sumo sacerdote y sus 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, funcionarán como sacerdotes del Señor. La esfera de acción de los sacerdotes es el lugar santo. Allí está su labor para ministrar al Señor, ya sea en el candelero, en la mesa de los panes de la proposición y en el altar del incienso. El sumo sacerdote, en este caso Aarón, es tipo de nuestro Señor Jesucristo, quien es ahora nuestro sumo sacerdote. Y es sumo sacerdote el Señor Jesucristo para siempre, porque Él pertenece al orden, no al orden arónico, sino al orden de Melquisedec, que se funda sobre una vida eterna, sobre una vida indestructible. Por lo tanto, su sacerdocio no pasa, es eterno y permanece para siempre. En cambio, los hijos de Aarón nos representan a nosotros, a los creyentes, porque los que estamos en Cristo Jesús, como dice la primera carta de Pedro, dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, o si prefieres, como lo dice otra versión, somos un reino de sacerdotes, ¿no? Y somos entonces también en el nuevo pacto los creyentes sacerdotes. Nosotros estamos representados por los hijos de Aarón. Y dijimos que los hijos de Aarón también debían ser vestidos, no con la misma vestidura del sumo sacerdote, pero sí con algunos elementos de las vestiduras del sumo sacerdote. En el 28:40 dice que a los hijos de Aarón les harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Es decir, que los hijos de Aarón estaban vestidos con túnicas, cinturones y mitras para conferirles honra y dignidad. Ellos entonces representan el sacerdocio de todos los creyentes, pero Aarón representa el sacerdocio, el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Bien amigos, ese es lo que nos convoca en el día de hoy, Éxodo 28 y 29, y vamos a comenzar cantando al Señor junto a nuestro hermano Gustavo Lima, que como ya les conté en los programas anteriores, es ex vocalista de Los Iracundos, un grupo musical muy famoso en la década del 60 y el 70, pero que Gustavo Lima se encontró con Cristo, o Cristo le salió al encuentro, y él ahora canta al Señor, pero que hizo algo muy particular,
como fue cantar las mismas canciones que cantaban los iracundos en su etapa secular, pero él le cambió la letra para que esa misma melodía, con letras transformadas, sean canciones ahora a nuestro Señor. Una de sus famosas canciones del grupo Los Iracundos fue aquella titulada La lluvia terminó. Y él ahora la usa, esa canción, para decir que aquel que recibe a Cristo termina el invierno de su vida. El cielo se abre y vuelve a ser azul para los que tienen al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que escuchemos a nuestro hermano Gustavo Lima con esta canción La lluvia terminó. Gracias a Dios, es Jesús, la gracia, el Señor, el gran libertador que mi vida cambió. Porque ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul, gracias a Dios. Porque ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul, gracias a Dios. Aquel que Juan un día bautizó y en forma de paloma el cielo se abrió. Hoy está buscándote a ti, ya no lo dejes ir, en ti quiere vivir. Porque ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul, gracias a Dios. Porque ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul, gracias a Dios. Él entregó por mí su vida en la cruz de una manera cruel. Anunció, consumado es, y cuando suspiró, yo triunfé con él. Porque ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul, gracias a Dios. Porque ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul, gracias a Dios. Porque ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul, gracias. Bien amigos, ahí estaba la canción de nuestro hermano Gustavo Lima, La lluvia terminó. ¿Es una realidad en tu vida esta buena noticia del Evangelio? Que cuando Jesucristo llega a nuestra vida, se acaba el invierno, la noche oscura, la noche tenebrosa, de la vergüenza, de la culpa, del miedo, y el cielo se vuelve azul, gracias a Dios. Amén. Una canción alegre, livianita, como para iniciar con ánimo nuestra lectura y nuestros comentarios de este precioso libro, el libro de Éxodo, para encontrar en sus páginas a nuestro precioso, bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Bien, entremos en materia. Les decía que el capítulo 28 del libro de Éxodo trata acerca de las
vestiduras. Dios instruyendo a Moisés en el monte Sinaí respecto de cómo debe ser vestido el futuro sumo sacerdote de la casa de Dios y sus hijos como sacerdotes juntamente con él. A la luz del capítulo 28 de Éxodo, podríamos decir que las prendas eran 7, las que son mostradas y diseñadas aquí en el capítulo 28. En el 28.5 se menciona la primera prenda, que era el efod. Y para eso el efod estaba hecho de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. O sea, tiene los mismos colores que el velo, que la primera cubierta del techo, que la puerta del tabernáculo, en fin, que se repite varias veces. Ahora también este efod, que es la primera prenda descrita, solo que se agrega oro. Oro, ya hemos dicho que los 4 colores, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, que era de color blanco, representan la gloria del Señor Jesucristo en los días de su carne, en ese ministerio terrenal. Pero el oro representa su divinidad. Jesucristo era 100% hombre y es también 100% Dios. Esa es la primera prenda, el efod. Luego se menciona una segunda prenda en el versículo 15, 28:15, dice: harás asimismo el pectoral del juicio, el pectoral para impartir justicia. Y este pectoral, que como su nombre lo indica, va en el pecho del sumo sacerdote, será cuadrado y tendrá 4 hileras de piedras preciosas, ¿no? Porque cada piedra va a representar a cada una de las tribus de Israel. Por lo tanto, son 4 hileras de 3 piedras que van en el pectoral, ¿no? Y se mencionan las piedras preciosas, ¿no? Se menciona sárdica, topacio, carbunclo, esmeralda, zafiro, diamante, jacinto, ágata y amatista. La cuarta hilera, berilo, ónice y jaspe. Y cada una de esas tendrá el nombre de los hijos de Israel. Se me olvidó mencionar que en el efod tiene 2 hombreras, ¿no? Y en esas hombreras se colocarán 2 piedras de ónice, una en cada hombrera, y en ellas se grabarán los nombres de los hijos de Israel. 6 en un hombro y 6 en la otra hombrera, en esta piedra de ónice. De tal manera que, vamos a decir así, el sumo sacerdote lleva al pueblo en sus hombros, y cuando está en el pectoral, los nombres grabados, las piedras preciosas, los lleva en su pecho, ¿no? O sea, él sostiene a su pueblo y él ama a su pueblo, ¿no? Los lleva en el corazón. La tercera prenda para el sumo sacerdote es que harás el manto del efod todo de azul, ¿ya? O sea que la tercera prenda es el manto. La cuarta, quinta y sexta prenda están mencionadas en el versículo 39. Dice: y tendrás una túnica de lino, la túnica, y harás una mitra o un turbante de lino, y harás también un cinto de obra de recamador. Ahí tenemos 3 prendas más. Y la séptima serían los calzoncillos, que dice que les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Así completamos entonces 7 prendas que componen la vestidura del sumo sacerdote. Dijimos entonces que Aarón, como sumo sacerdote, es un tipo de Cristo, y por lo tanto estas vestiduras nos hablan de la clase de sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Muy bien, comentemos entonces ahora el significado espiritual, algunas cosas que podemos destacar a la luz de estas prendas. El sacerdocio, ya dijimos, es visto aquí en el capítulo 28 desde el punto de vista de las vestiduras. La orden del Señor fue: hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Estas
no pueden ser otras que las vestiduras de Cristo. Ellas son las únicas que pueden conferirnos honra y dignidad delante de Dios, también a nosotros que somos real sacerdocio. Por lo tanto, Aarón aquí es figura de Cristo. Y las vestiduras de Cristo son, por cierto, espirituales. ¿Qué duda cabe, no? Así a la manera como dice el profeta Isaías, cuando él dice: será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. O como dice en Isaías 59, 17, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Queda claro entonces por estas dos citas de Isaías 11:5 y 59:17 que no estamos hablando de para nosotros, ¿no? El significado espiritual, no estamos hablando de vestiduras literales, sino de vestiduras que representan virtudes de nuestro Señor Jesucristo, con las cuales hemos sido vestidos nosotros, que Él las posee por naturaleza, y que se nos ha conferido también a nosotros para darnos honra y dignidad. A estas 6 prendas que podemos mencionar aquí, que son el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón, podemos agregar los calzoncillos que ya leímos en el versículo 42, haciendo un total de 7 vestiduras. El efod, entonces, como mencionamos en el 28 versículo 5, en el 28:5, el efod es la primera prenda. Estaba bordado con oro, púrpura, carmesí, azul y lino torcido. Se agrega el oro a los 4 colores anteriormente mencionados. ¿Qué indica esto? Los 4 colores, dijimos, nos hablaban de la hermosura de la humanidad de Cristo, pero el oro significa la belleza de su divinidad. Nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, posee hermosura divina y posee hermosura humana. Lo más importante del efod era que sobre sus hombreras debían ponerse 2 piedras de ónice, una a cada lado, con los nombres de los 12 hijos de Israel. Según el orden de nacimiento, 6 nombres en una piedra y 6 en la otra. El orden de nacimiento de los hijos de Israel está registrado en el libro de Génesis, capítulo 29-31, al capítulo 30-24. Por lo tanto, podemos saber qué nombres estaban grabados en una piedra de ónice y qué 6 nombres estaban grabados en la otra piedra. Según ese orden, en una piedra estaban los nombres de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan y Neftalí, porque ese es el orden de nacimiento. Y en la otra piedra estaban grabados los nombres de Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Y entonces, ¿cuál es el propósito de llevar grabado en estas 2 piedras, en las hombreras, los nombres de los hijos de Israel? Dice así la Escritura: así Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel para recordarlos ante el Señor. Qué hermoso, ¿no? Te repito, así Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel para recordarlos ante el Señor. Así también el Señor Jesucristo nos carga en sus hombros. Hebreos dice que Él puede, comillas, salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder
por ellos. Es decir, tal como anunciaba esta figura de Aarón, el Señor nos carga en sus hombros y nos tiene en memoria siempre delante de su Padre. Bendito y alabado es el Señor Jesucristo. Y a través del profeta Isaías prometió el Señor: aunque se olvide ella, hablando de la posibilidad muy remota de que una madre olvide al hijo que dio a luz. Pero el Señor dice: aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Por qué? Porque dice: he aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. El Señor no tiene cómo, en su calidad de sumo sacerdote, no recordarnos siempre delante del Padre, porque nos tiene esculpido en sus manos. Él resucitó con sus manos horadadas, con su costado traspasado, y nos recuerda siempre, por medio de esas llagas, delante de su Padre. La segunda prenda era el pectoral. Este era para impartir justicia o hacer juicio. Estaba bordado exactamente como el efod. Era doble y cuadrado, de 20 centímetros por lado. Lo distintivo era que había que engarzar en él 4 hileras de piedras preciosas, 4 hileras de 3 piedras, para completar 12 piedras. En la primera pondrás un rubí, un crisólito y una esmeralda. En la segunda, una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera, un jacinto, un ágata y una amatista. Y en la cuarta, un topacio, un ónice y un jaspe. Estoy leyendo en la NBI los versículos 17 al 20 del capítulo 28. Cada una de las piedras llevaba grabada como un sello el nombre de una de las 12 tribus de los hijos de Israel. Aunque la identificación de alguna de estas piedras preciosas no ha podido establecerse con precisión, ustedes si lo leen en una versión menciona un tipo de piedra y en otra versión otro tipo de piedra, no ha sido fácil establecer con precisión el término hebreo para cada una de esas piedras, a cuál corresponde exactamente. Repito, aunque no ha podido establecerse con precisión, llama la atención la asociación que se hace de los hijos de Israel con una determinada piedra preciosa. Haya sido cual haya sido la piedra preciosa, lo interesante es que algún hijo de Jacob está relacionado con una piedra preciosa. O sea, acá una piedra preciosa representa a un hijo de Israel. No se dice si el orden de los hijos de Israel es según el orden de nacimiento. Ese dato no aparece aquí. Pero hemos de entender que sí, por cuanto este orden se siguió para el efod. ¿Ya? Si se siguió el orden de nacimiento, entonces es muy probable que el orden de las piedras sea también de acuerdo al orden del nacimiento de los hijos de Israel. De ser así, Rubén, que es el primogénito, estaría representado por un rubí, Simeón por un crisólito y Leví por una esmeralda. Judá estaría representado por una turquesa, Dan por un zafiro y Neftalí por un jade, Gad por un jacinto, Aser por un ágata e Isaacar por una amatista. Y por último, Zabulón estaría significado por un topacio, José por un ónice y Benjamín por un jaspe. Atención con esto. En el libro de Apocalipsis, cuando se describe la Nueva Jerusalén, se dice que la ciudad tenía 12 puertas, en las que estaban inscritos los nombres de las 12 tribus de Israel.
3 al este, 3 puertas al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. 12 puertas en la ciudad de Jerusalén, la celestial, y cada una de esas puertas lleva el nombre de uno de los hijos de Israel. Esto calza perfectamente con el sentido de las 4 hileras de 3 piedras del pectoral. ¿Te fijas? ¿No? 3 piedras por cada lado, o sea, 3 puertas por cada lado, correspondiendo a 3 piedras de 4 hileras. Se dice también que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, adornados cada uno de ellos con una determinada piedra preciosa. ¿Ya? Atención con esto. Sobre cada cimiento, el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero estaba grabado. Es decir, así como en cada una de las puertas, que son 12, estaban grabados los nombres de los hijos de Israel, en el fundamento de la ciudad, en los cimientos de la ciudad, que son 12, representados también por una piedra preciosa, estaban grabados los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, que la Nueva Jerusalén reúne al pueblo de Dios del Antiguo Testamento y al pueblo de Dios del Nuevo Testamento. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento representado por los 12 tribus de Israel, y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento representado por los 12 apóstoles del Cordero. Por lo tanto, también se hace aquí una asociación de los 12 apóstoles con una determinada piedra preciosa. El orden de las piedras preciosas en los cimientos de la Nueva Jerusalén es primero jaspe, segundo zafiro, tercero ágata, cuarto esmeralda, quinto ónice, sexto cornalina, séptimo crisólito, octavo berilo, noveno topacio, décimo crisoprasa, undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Ahora, el correlato espiritual de esto parece ser el siguiente. Cada piedra preciosa indica la transformación sufrida por cada hijo de Israel o por cada uno de los apóstoles del Cordero. Es decir, que es a través del trato de Dios, ya sea tanto con cada uno de los hijos de Israel como con cada uno de los apóstoles del Cordero, hace que el trato de Dios finalmente nos convierta en una piedra preciosa. Note cuán gloriosa es la transformación que Dios hace con cada uno de sus hijos. El propio Señor Jesucristo ya insinuaba algo así cuando le dijo a Simón, hijo de Jonás, yo te digo que tú eres piedra, ¿no? Cuando le cambió el nombre por Pedro, ¿no? Yo te digo que eres una piedra. De barro frágil, Pedro sería transformado en una piedra firme. Ahí tenemos ya una tremenda transformación. Parece ser entonces que el camino de la transformación que todo hijo de Dios debe experimentar, y que de hecho es lo que ocurre con todos nosotros, es que siendo nosotros originalmente barro, somos hechos piedra, una piedra viva que conforma ahora la nueva casa de Dios, el nuevo templo donde Dios habita. Pero no termina allí. Nuestra transformación no termina de barro a piedra, sino que a la luz de lo que estamos viendo aquí en las vestiduras de Aarón, estamos viendo entonces que la transformación termina cuando Dios nos convierte de piedra en piedra preciosa. ¿Te das cuenta? De barro a piedra firme y de piedra firme a piedra preciosa. Porque tanto los hijos de Israel como los apóstoles del Cordero, que representan a todo el pueblo de Dios,
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, terminan siendo finalmente, por la acción, por la obra y gracia de Dios, siendo transformados en una piedra preciosa. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Te imaginas lo que te espera, amigo y amiga? ¿Cuál es el destino final? Resplandecerás como una piedra preciosa. De esta manera, volviendo al relato, cuando Aarón entrase en el lugar santo, llevaría sobre su corazón los nombres de los hijos de Israel para recordarlos siempre ante el Señor. Por lo tanto, Aarón, tipo de Cristo, no solo debía cargar sobre sus hombros la causa de los hijos de Israel en el efod, sino también llevarlos en su corazón. Era una carga de amor. De la misma manera, nuestro bendito Señor llevó la carga de sus discípulos por 3 años y medio. Sin embargo, Juan dice que Jesucristo, comillas, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. La expresión hasta el fin significa hasta lo sumo. No solo hasta el último día, sino hasta lo sumo. Los discípulos fueron la carga de amor que llevó nuestro Señor. Los soportó, los esperó y se los ganó, amándolos hasta dar la vida por ellos. Eso quiere decir hasta el fin, hasta lo sumo, hasta dar la vida por ellos. Hoy desde los cielos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito sumo sacerdote, sigue intercediendo por nosotros, porque nos lleva sobre sus hombros y en su corazón. Este es el sumo sacerdote que está a favor tuyo, que está resucitado y que por medio de una vida indestructible tiene un sacerdocio inmutable y eterno. Te lleva en sus hombros y te lleva en su corazón. Por último, la historia dice que sobre el pectoral, para impartir justicia, debía colocarse el Urim y el Tumim, a fin de que Aarón llevara siempre ante el Señor la causa de los israelitas. Vamos a la tercera prenda. La tercera prenda dijimos que era el manto. Eso lo vimos en el capítulo 28, versículo 31. Y decía que el manto debía ser todo de azul. Era de púrpura, ¿no?, o de azul, dependiendo de la versión. Por todo el borde inferior del manto iban granadas alternadas con campanillas de oro. Las granadas eran de azul, púrpura y carmesí. El púrpura significa que nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, es también rey venido del cielo, azul, para entregarse por nosotros, carmesí. El tintineo de las campanillas debía oírse todo el tiempo que Aarón estuviese ministrando en el lugar santísimo para que no muriese. Recuerden que él es el único que entra una vez al año al lugar santísimo. Y por lo tanto, este sonar de las campanillas daba cuenta a los que estaban afuera de que él no había caído muerto en la presencia del Señor. La cuarta prenda era la túnica y la quinta era la mitra o el turbante que iba en la cabeza. Ambas, la túnica y la mitra, eran de lino. Atención con esto, en la mitra, en el caso de Aarón, del sumo sacerdote, iba una placa de oro puro que tenía grabada en ella, a manera de sello, Santidad a Jehová. Esta placa debía estar siempre sobre la frente de Aarón. Era la condición espiritual requerida al sumo sacerdote.
Solo así el Señor aceptaría las ofrendas por el pecado de los israelitas. Solamente nuestro Señor Jesucristo cumplió a cabalidad con esta condición. Solo nuestro Señor fue y es perfectamente santo. El escritor a los Hebreos da testimonio inequívoco que tal sacerdote nos convenía, el que tiene estas características que cumple nuestro Señor: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. El único sumo sacerdote que no necesita ofrecer sacrificios primeramente por sus pecados es nuestro Señor Jesucristo. La sexta prenda era el cinturón. De él solo se dice que deberá estar recamado artísticamente. Y finalmente, el calzoncillo de lino que le cubra el cuerpo desde la cintura hasta el muslo. Ahora bien, amigos y amigas, el hecho de que los calzoncillos sean de lino fino, hay otra escritura que dice que el sacerdote no debe usar ropa de lana para que no sude mientras ejerce su oficio. Y por eso la vestidura de lino fino, porque el sudor representa el trabajo, el esfuerzo humano, el trabajo de la carne, y eso no tiene absolutamente ningún valor para Dios. El servicio a Dios debe ser hecho en la gracia de Dios. No requiere del esfuerzo de la carne, no requiere de las competencias humanas, solo requiere fe y confianza en la gracia de Dios, que lo hace todo, que lo ha hecho todo, y que por lo tanto no debe ser algo trabajoso, cansador, frustrador, sino que debe ser algo que nos llena de alegría y de gozo servir al Señor. Debe ser hecho en la paz del Señor. Amigos, si Aarón es tipo de Cristo, sus hijos son tipo del sacerdocio de todos los creyentes. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Ahora vamos a hablar de los hijos y ver a los hijos, las vestiduras de ellos, como representantes del sacerdocio de todos los creyentes. Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero en él los creyentes son un reino de sacerdotes, como vimos que lo dice 1 de Pedro 2:9. Las vestiduras de los hijos de Aarón, en todo caso, no eran las mismas que las de Aarón. Ellos serían vestidos con túnicas, cinturones, mitras y calzoncillos. O sea, en estas 4 prendas son las mismas del sumo sacerdote, pero solo esa. Vimos que el sumo sacerdote tiene 3 vestiduras más. O sea, los hijos de Aarón no llevan efod, no llevan pectoral, no llevan manto. Estas prendas también tenían por objetivo conferir honra y dignidad a los hijos de Aarón, ya que representaban tipológicamente las vestiduras de Cristo. El lino fino de las túnicas, de la mitra y de los calzoncillos significa que estamos vestidos de la justicia de Cristo. Pero Aarón y sus hijos no solo debían ser vestidos, sino además ungidos. Dice entonces el 28:41 en la versión NBI, dice que a los hijos de Aarón, esta es la orden para Moisés, los ungirás para conferirles autoridad
y consagrarlos como mis sacerdotes. Entonces, atención con esto. Vestidos para honra y dignidad, pero también ungidos para autoridad y consagración. O sea que la unción otorga autoridad y santidad. Repito, vestidos para honra y dignidad, para honra y hermosura, pero también ungidos para autoridad y consagración. De esto entonces nos hablará el capítulo 29 del libro de Éxodo. Pero antes, hagamos un alto para escuchar otra canción transformada de nuestro hermano Gustavo Lima, ex vocalista de Los Iracundos, con una canción que él la titula Tú, Jesús, que es otra de las canciones que cantaban Los Iracundos y que él la ha rescatado para cantar al Señor. Con ustedes entonces nuestro hermano Gustavo Lima cantando Tú, Jesús. Yo quiero que hoy tú seas feliz, que nada de ayer te haga llorar. También puedo yo lo mismo decir, que hoy soy feliz por confiar en Él. Tú, mi Dios, el tiempo corre, yo te espero, sé que volverás. Ya no recuerdo mis locuras ni el pasado aquel. Estoy tranquilo a tu lado, sé que tú eres fiel. Tú, Jesús, cuando llegaste a mi vida fue una bendición. Tú me sanaste las heridas en el corazón, y es tu palabra la que guía mi destino hoy. Oh, perdóname por no escucharte hace tiempo, mucho tiempo atrás. Yo no sabía que a tu lado la felicidad nunca termina, siempre tienes mucho más. Feliz si dejas que Dios pelee hoy por ti. Mi Señor, ya me han contado cómo es vivir lejos de ti. Los que se han ido siempre han vuelto arrepintiéndose, reconociendo que eres tú el único Dios fiel. Quiero cantar mi testimonio, este mensaje al que quiera oír. Si alguna vez yo fui iracundo, eso ya pasó. Y hoy por su gracia soy un siervo del Señor.
Ya no soy un iracundo, sino ahora un siervo del Señor. Ese es el testimonio de nuestro hermano Gustavo Lima. En su ficha dice que él estaba pastoreando. No solo se convirtió, sino que estaba sirviendo como pastor al Señor. No sé si al día de hoy eso se mantiene, pero ese es el testimonio de nuestro hermano. Bien, amigos y amigas, continuemos con el capítulo 29, donde tenemos la consagración tanto de Aarón como de los hijos de Aarón. Entonces, cuando vemos la consagración de los hijos de Aarón, tenemos que ver la consagración nuestra, nosotros como real sacerdocio. Y cuando vemos la consagración que le fue ministrada a Aarón, tenemos que ver la consagración que reposa sobre nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. La consagración de los sacerdotes es descrita en el capítulo 29 del libro de Éxodo. Moisés debía tomar un novillo y 2 carneros sin defecto. Además, con harina fina de trigo, debía hacer panes y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y obleas sin levadura, untadas con aceite. Aarón y sus hijos serían llevados a la entrada de la tienda de reunión para ser bañados. Estas son las instrucciones, esto todavía no acontece. Cuando entremos al libro del Levítico, allí veremos esta ceremonia llevada a cabo, pero aquí está recibiendo las instrucciones. Entonces repito, Aarón y sus hijos serían llevados a la entrada de la tienda de reunión para ser bañados. Luego serían vestidos y ungidos. Una vez bañados, vestidos y ungidos, Aarón y sus hijos deberían poner sus manos en la cabeza del novillo, que sería luego sacrificado en el altar de los sacrificios. La sangre del novillo sería derramada en el altar de bronce, el altar de los holocaustos, y sobre él solamente la grasa que recubre el hígado y los riñones sería quemada, solo esa parte del animal. Pero la carne, su piel y su excremento serían quemados fuera del campamento, porque se trataba de un sacrificio por el pecado. El escritor a los Hebreos interpreta este sacrificio y establece que nuestro Señor Jesucristo, en perfecto cumplimiento del mismo, comillas, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Cierre de comillas. Esto dice Hebreos 13:12 en la versión NBI. Él fue esta ofrenda por el pecado, nuestro Señor Jesucristo. El pecado representado por el novillo debía ser expulsado del campamento de los hijos de Israel. De la misma manera, nuestro Señor tuvo que sufrir esta vergüenza de sufrir fuera de la puerta de la ciudad, a fin de santificar a su pueblo mediante su propia sangre. Los que ahora formamos parte de su pueblo, no debemos temer salir a él fuera del campamento llevando su vituperio, como dice Hebreos. Él fue hecho pecado por nosotros, y solamente en su sangre tenemos redención. Somos pecadores que reconocemos que solo en Él, y no en ninguna estructura religiosa, sino solo en Él, tenemos salvación. De esta manera, participamos también en llevar su vituperio. Posteriormente, Aarón y sus hijos pondrán las manos sobre la cabeza de uno de los carneros. Recuerden que eran 2. Este gesto indicaba la identificación de la persona con la víctima. En otras palabras, cuando uno coloca las manos sobre el animal pasa a representar a la persona. Una vez sacrificado, en este caso el carnero, y a diferencia del novillo, el carnero se quemaba enteramente sobre el altar. ¿Por qué esta diferencia? Porque ahora no es una ofrenda por el pecado, sino que ahora es una ofrenda llamada holocausto.
es holocausto de olor grato para Jehová, y por lo tanto es ofrenda quemada a Jehová, es decir, quemada enteramente para el agrado del Señor. Eso dice el 29:18. Este carnero también representa el único y perfecto sacrificio de Cristo, solo que estamos viendo ahora otro aspecto del sacrificio de Cristo, pero tan representativo o incluido en el único sacrificio. Pero es un aspecto distinto del anterior. El sacrificio del novillo anunciaba la muerte de Cristo por el pecado. En cambio, el carnero prefiguraba la muerte de Cristo como ofrenda al Padre. Este indicaba, la ofrenda del carnero, que la muerte de Cristo sería también para agradar a Dios. La muerte de Cristo fue la ofrenda perfecta que agradó plenamente el corazón del Padre. Ella no solo satisfizo la justicia y la santidad de Dios, sino que además alegró para siempre el corazón del Padre. El carnero representa la entrega obediente, consciente y voluntaria del Hijo, a fin de agradar a su Padre por amor. Puedes entender entonces que el mismo sacrificio, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, fue tanto para expiar nuestro pecado como para agradar a Dios, porque fue una entrega sin reservas. De allí el nombre holocausto. Con razón el Padre dio testimonio de su precioso Hijo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Recuerdan cuando dijo el Padre estas palabras de Jesucristo? En su bautismo, ¿no? Como lo dice Mateo 3:17. En la carta a los Efesios, Pablo une estos dos sacrificios en una hermosa oración. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso estaría representado por el sacrificio del novillo, pero luego agrega Pablo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Allí está el sacrificio del carnero. Un mismo y único sacrificio cumplió perfectamente ambos aspectos. A continuación, Aarón y sus hijos debían poner sus manos sobre la cabeza del otro carnero. En el versículo 22, este carnero es llamado carnero de consagración. Una vez sacrificado el carnero, Moisés colocará de su sangre, de la sangre de este carnero, en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. De esta manera, atención, el oír, ¿no? Lóbulo derecho, el hacer, pulgar de la mano derecha, y el andar, pulgar del pie derecho, tanto de Aarón como de sus hijos, quiere decir que estas tres facultades, oír, hacer y andar, quedaban consagrados a Dios. Este es otro de los aspectos del único sacrificio perfecto de Cristo. Él es también el cumplimiento de este tercer sacrificio. No es casualidad entonces que nuestro Señor Jesucristo diga en el Evangelio de Juan. Noten cómo se confirma en el Evangelio. Dice Jesucristo, comillas, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Esto lo dice Jesús en Juan 5:30. El oír de Cristo era santo. Él estaba apartado solamente para ser conducido por la voz de su Padre Celestial. Pero no solo eso. Siga escuchando lo que el testimonio en el Evangelio de Juan. También dice Juan de él, Cristo dice de sí mismo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esto lo dice en el Evangelio de Juan 5:19.
Es decir, nuestro bendito Señor no solo oía a su Padre, sino que también lo veía. Y el hacer del Hijo estaba también consagrado a su Padre. Hacía lo que veía hacer al Padre. Pero no termina aquí, fíjese, es todavía más perfecto. Por último, el Señor también dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Su caminar estaba de tal manera consagrado a Dios que se constituyó en el camino para encontrarse con el Padre. Recuerde que no dice nadie va al Padre, sino nadie viene al Padre. Se constituyó Jesucristo en el camino para encontrarse con el Padre. Él no solo volvió a su Padre, sino que además es el camino para que también nosotros lleguemos a Él. Dijimos que Aarón es tipo de Cristo y que sus hijos son tipo del sacerdocio de los creyentes. Por lo tanto, la consagración de Cristo es también nuestra consagración. ¿Se fijan que es la misma consagración que recayó sobre Él y que fue traspasada o impartida también a nosotros? Así como los hijos de Aarón participaron de la consagración de su padre, también nosotros hemos sido hechos participantes de la consagración que recayó sobre nuestro bendito Señor. Finalmente, con la sangre del altar y el aceite de la unción, Moisés debía rociar a Aarón sus vestidos, a sus hijos y las vestiduras de estos. Así ellos quedarían completamente santificados. El aceite de la unción representa aquí la consagración del Espíritu, de la cual fue objeto nuestro Señor. El escritor a los Hebreos dice que Cristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 14. ¿Te das cuenta? Mediante el Espíritu eterno, nuestro precioso Señor se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, su Padre. Hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Gracias por acompañarnos y deleitarse junto a nosotros en estas preciosas y gloriosas verdades de nuestro bendito Señor. Hasta una próxima oportunidad. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.